Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por haberos conectados, por estar ahí. Tenemos con nosotros esta tarde a una persona investigadora e histórica de filatelia fiscal, y es un privilegio para nosotros, a Manuel Arango, colombiano, que va a desarrollar el tema el desarrollo de la prefilatelia en Colombia. Manuel Arango, como digo, es investigador de historia postal y aerofilatelia en la gran mayoría de los archivos históricos de Colombia y especialmente en el Archivo General de la Nación, AGN, en Bogotá, conferenciante y articulista habitual. Es miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, autor de varios libros: El papel sellado en Colombia 1640-1981, en 2012, en 3 tomos, Recuperando nuestra prefilatelia a la luz de los archivos históricos colombianos, en 2 tomos, 2013, y posteriormente 2 suplementos a esta publicación en 2015 y 2021. SCATTA, es decir, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, por SCATTA, es coautor conjuntamente con Carlos Valenzuela en 2 tomos en 2014. Historia prefilatélica y catálogo de marcas postales de Colombia, 1771-1859, en 2018. Pues muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros, y adelante cuando tú dispongas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su amable atención y la dedicación a esta charla. Espero no aburrirlos demasiado. Este es un tema realmente apasionante para mí y requiere, pues, por supuesto, muchísimo más tiempo de dedicarle, pero bueno, trataremos de resumir lo más pronto este tema. Yo, toda mi vida de investigador y de filatelista, me ha fascinado la historia postal porque reúne muchísimas condiciones importantes no solamente en tener piezas y cartas, sino qué es lo que hay detrás de todo eso. Y la historia postal, digamos, de Colombia y de la Nueva Granada, como podríamos llamar, pues reúne todas esas condiciones. Yo he sido un afortunado, podríamos decir, porque durante mi vida como filatelista me he encontrado lo que aquí en Colombia llamamos una huaca, o varias de esas huacas, o sea, entierros de los indígenas que contienen piezas importantes. Bueno, en el caso, esto es de colecciones o de archivos que han estado por ahí guardados y en algún tiempo han salido a la luz. Yo he tenido el privilegio de encontrar algunos de ellos, y de la prefilatelia ha sido, digamos, como el más importante. El Archivo General de la Nación en Bogotá contiene muchísimos documentos, muchos, no tantos como el Archivo de Indias, pero con la ventaja de que yo he tenido la suerte de que me han permitido a lo largo de los años tener un acceso mucho más fácil que el que se hace normalmente, y luego con eso y con un poco de suerte he encontrado muchísimas piezas postales que no se conocían con anterioridad y que han enriquecido, por supuesto, toda la historia postal de Colombia. Estamos hablando de es un mapa de 1600 aproximadamente, donde muestra la parte del territorio que vamos a hablar, la Nueva Granada. Por supuesto, cuando Mercator inventó su proyección Mercator, pues no se ajustaba, a pesar de que eso principió en 1536 más o menos. Este mapa no se ajusta mucho a eso, porque vemos ciudades, por ejemplo, como Cartago, que está aquí a la mano derecha. Cartago, no Costa Rica, sino Colombia, y está, digamos, al sur de Cali, cuando es lo contrario. Debería ser más o menos Cartago por aquí y Cali por aquí, entre lo que está y Pasto. Pero bueno, esa era una idea de lo que había, las poblaciones en ese lado. Muy importante, Nombre de Dios, muy importante, Santa María la Antigua del Darién, que fueron fundadas hacia alrededor de 1510, Santa Marta, que fue en 1528 más o menos, y Cartagena. Bueno, esa era la idea de los sitios que habían fundado los españoles para tenernos muy al tanto de lo que pasaba en ese momento
en la Nueva Granada. Así que si nosotros nos adentramos un poco dentro de la que había de correspondencia en esa época, esta es una carta de 1531 dirigida al rey Carlos I por los jesuitas que estaban en la ciudad de Santa Marta y se quejaban al rey del maltrato que le daban todos los conquistadores a los indígenas. Es tal vez la carta más antigua conocida transatlántica de América hacia España, de la zona de la Nueva Granada. 1531 es una fecha muy, muy, muy temprana. Por supuesto, la carta está entera y seguramente la más antigua en manos privadas. Puede que haya en archivos algo más antiguo o parecido a esto, pero es realmente una preciosidad. La siguiente carta, que también es muy interesante, es esta, de 1543, en la cual también Fray Jerónimo de Zoraida, otro jesuita, le comunicaba al rey su intención de atravesar el Istmo de Panamá y viajar a Lima, donde había sido nombrado como obispo. Entonces hablaba de su posible, o sea, de su viaje, esperando que la situación, a partir del nombre de Dios, fuera más factible y cruzar el Istmo, pues en esa época debía ser una verdadera hazaña. Lo que se ve muy frecuentemente en las cartas de esta época dirigidas a los reyes eran esas 4 palabras, SCCM, que quiere decir Sacra Cesárea Católica Majestad. Y por supuesto, la famosa cruz en la parte superior de todas las correspondencias. Entonces, esto es como lo más antiguo que conocemos, que no está en archivos, sino que está en manos privadas. Ya a partir de ese momento, pues todos sabemos el desarrollo del Correo Mayor de Indias, los privilegios que le otorgaron a la familia Galíndez de Carvajal y toda su instauración en América de los correos. En la Nueva Granada tenemos que resaltar de que el Correo Mayor de los Galíndez de Carvajal nunca intervino, nunca funcionó hasta aproximadamente 1752. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero durante todo ese periodo los Galíndez de Carvajal ignoraron totalmente, digamos, la entrada a América del Sur, que era la Nueva Granada, y por supuesto el correo no se desarrolló y simplemente funcionaba de manera muy primitiva, llevando las cartas los viajeros o algunos yasquis o personas que se dirigían de un sitio a otro, lógicamente con el menoscabo a la corona, porque sus comunicaciones con la península y las comunicaciones internas, especialmente las de la Real Hacienda, pues eran muy difíciles. Entramos ya entonces en una época de los inicios del correo como tal, este mapa pues ya nos da una posición mucho más clara y mucho más ordenada de las poblaciones que existían, y vemos las 2 grandes vías que había de los ríos. A mano izquierda es el río Cauca, que sale desde la parte, digamos, al sur de Cali, y el río Magdalena, que atraviesa prácticamente todo el país de sur a norte. Y esa fue la arteria principal de ingreso de los conquistadores y, por supuesto, la vía de comunicación más expedita para la correspondencia entre Cartagena y Santa Fe, y de ahí para adelante hacia Quito, que se conocía como la Carrera de Valles. Ya las poblaciones están más ordenadas y uno podría ver más o menos que todo esto corresponde a lo que es la realidad. Está la parte de Panamá que correspondía también a la Nueva Granada y parte de Venezuela. Y para que nos ubiquemos mucho más específicamente en este contexto, este es un pequeño mapa que indica más o menos los territorios de la Nueva Granada, que se llamó en un principio la Presidencia de la Nueva Granada. Cuando vino el cambio de dinastía y entraron los Borbones a principios del siglo XVIII, se le cambió a esta parte de la América
de presidencia a virreinato. Pero esto duró muy poco porque desde 1717 a 1724, cuando se volvió a disolver, y nuevamente en 1739 se reinstauró el virreinato. La diferencia en cuanto a territorios es que en un principio Panamá no hacía parte de la Nueva Granada, y con la nueva instauración del virreinato ya Panamá empezó a hacer parte de la Nueva Granada. Esto sencillamente para tener una idea de cuáles eran las áreas de influencia de una parte a la otra. Entonces, nosotros podríamos identificar que hubo tres realmente intentos de establecimiento del correo, a falta de que los Galindo de Carvajal nunca quisieron establecer nada. Y el primero de ellos se dio en 1640, en un periodo de unos 3 años, por el presidente en ese momento, Martín de Saavedra y Guzmán, que debido a las pésimas comunicaciones y a las necesidades que él veía, trató de instaurar un sistema de correos, y este sistema de correos se lo delegó a los cabildos y a los oficiales reales para su manejo, tratando de establecer en principio 4 carreras de correo, una de Santa Fe a Cartagena, otra que iba hacia Mérida en Venezuela, otra curiosamente que iba hasta donde están las minas de esmeraldas en Muso, y la carrera hacia el sur, hacia Quito. Él tenía planeado y había ya hecho una subasta de este oficio, que realmente era un oficio. Le escribieron correspondencia. De hecho, la correspondencia sobre esta solicitud la llevó su mujer en un viaje a España, y la entregaron pues a la corona en Madrid. Nunca se recibió respuesta, y por supuesto la iniciativa quedó perdida en el tiempo. Suponemos que no fue ninguna aceptación, a pesar de que él insistía en que no había ningún problema con los Galíndez de Carvajal, pero yo creo que respetaron el privilegio que le habían dado a ellos, y por eso no ocurrió absolutamente nada. El tiempo fue transcurriendo, y en 1718, pues ya con el cambio con los Borbones en poder, entonces el virrey Antonio de la Pedrosa instauró nuevamente el servicio de correos, y formuló las mismas carreras más precisas, con tarifas, con recorridos. Pero esta iniciativa también, digamos, a pesar de haber sido aumentada por el siguiente virrey, Jorge Villalonga, hasta 1723, pues también se perdió en el tiempo, y no quedó de eso absolutamente nada. Seguramente por razones económicas, y nuevamente porque el territorio pasó a ser nuevamente presidencia, pues se perdió la importancia debido a la falta de recursos. Y nuevamente ya en 1750 el virrey José Alfonso Pizarro ya resolvió por cuenta del rey dar un ordenamiento mayor a toda esta temática de los correos, y a la necesidad imperante de restablecer de una manera juiciosa todo su andar en el territorio. Él ya resolvió y designó carreras precisas, con itinerarios, con salidas, la misma de Santa Fe hacia Cartagena por el río Magdalena, iniciando en Honda, ahí en barqueta hasta Monpós. En Monpós nuevamente cogían otra barqueta hasta Barranca del Rey, que era la parte sur de lo que es el departamento de Bolívar en este momento, hasta Cartagena. La siguiente fue una carrera hacia Venezuela, y posteriormente hacia el sur, Quito, y luego hacia Antioquia. Estas carreras funcionaron bastante bien, y se cambió un poquito el sistema, porque ya se sustituyó a los consejos, y pasó a nombramiento de unos tenientes en cada una de las poblaciones, quienes eran los que realmente revisaban y estaban a cargo de este correo. Pero pasaron escasos 2 años, y la condesa del Puerto y Castillejo pues
se dio cuenta de que, digamos, estaban usurpando sus derechos y le reclamó al rey que le devolvieran todo lo que había pasado allí y que ella tenía derecho a este oficio. Así que esa reclamación duró otros 2 o 3 años y en 1755 el rey resolvió, digamos, devolverles o entregarles el servicio de correos al correo mayor. De hecho, funcionó así, pero ya la espina del mal servicio y de la necesidad de la corona española de retomar todo el servicio de correos y todas las comunicaciones entre sus colonias y España, hizo que lentamente, ya eso es bien sabido de todos, la instauración del correo marítimo en 1764 y finalmente la restitución del servicio de correos a la corona, la cual se materializó prácticamente en julio de 1769. Y allí, en este momento, entra José Antonio Pando a formar parte muy importante de la organización del correo. Él había venido en el primer correo marítimo en el Cortés, en su viaje inaugural desde La Coruña hasta Veracruz, donde trabajaba en la administración de correos de Veracruz, y el rey lo nombró como el administrador o principal dirigente de los correos digamos, en Sudamérica. Así que este personaje llegó a Cartagena en diciembre de 1769 y desde ese momento principió a funcionar y a organizar toda la parte, digamos, de correos. Él desde Cartagena estuvo unos 3 meses más o menos y hacia abril de 1770 viajó a Bogotá. Llegó enfermo de disentería por el consumo posiblemente de aguas contaminadas en el río Magdalena y estuvo enfermo en una población cercana a Bogotá que se llama Tabio. Pero desde allí y durante todo el tiempo estuvo, digamos, ordenando, haciendo tarifas, haciendo carreras y, bueno, haciendo todo lo correspondiente, por supuesto, con la anuencia del virrey. Él siguió después a Popayán al año siguiente, en junio de 1771 viajó a Popayán, posteriormente a Quito y finalmente llegó a Lima en mayo de 1772. ¿Cuál fue una de las, digamos, de las condiciones en historia postal? Fue la introducción de las marcas postales. José Antonio, no me acuerdo el nombre, pero López hizo un artículo de una investigación que encontró en el Archivo de Indias sobre las primeras marquillas que se establecieron en la Nueva Granada, fueron pagadas a unos plateros en Cartagena. Y de allí salieron unas 8 marquillas. Pero no se conoce ninguna carta de 1770 que tenga marcas postales. Las primeras marcas solamente contenían lo que se llama las marcas de origen, o sea, de la población de donde se ponían las cartas. La más antigua es esta que está en el lado superior izquierdo, que es una carta de enero de 1771 dirigida a Popayán con un Santa Fe del primer tipo, porque se ve que la E está repetida y tiene una tarifa de 2 reales que corresponde a un porte sencillo de una carta entre Santa Fe y Popayán. La siguiente, esta es una carta que está en manos privadas. La siguiente es una carta de marzo 4 del 71 de la población del Socorro. Esta es en la parte noreste de Colombia. Y aquí está pues muy claro el sitio del Archivo de Indias. Es una marca muy bonita porque está en un rojo encendido muy bien conservado. Curiosamente no tiene ningún porte. Durante los primeros años, tal vez 2 años, solamente se conocen marcas con origen, no marcas combinadas con origen y con... Así que solamente la más antigua que conocemos con porteo y con franqueo es esta de Girón de 1773. Entonces es una carta pesada porque era un expediente que pesaba, por el cual se pagaron 21 3/4 de reales
entre Girón y El Socorro. La siguiente, que también es muy contemporánea, es esta de Llano Grande. Llano Grande es una población que ya no se llama así, sino que se llama Palmira en este momento, y es una ciudad cerca a Cali. Entonces, aquí vemos Llano Grande Franca y este es Girón Franca. Ambas cartas son muy interesantes. Está un poquito en mal estado, pero se ve perfectamente de a qué correspondía. Sigo. Y dentro de esas marcas de la primera fecha encontramos esta, que es de la ciudad de Santa Marta, que no tiene tampoco ninguna otra marca adicional, sino la de origen y no la de porteo. Y es la primera carta certificada que se encuentra en la Nueva Granada. Tiene un peso de 7 reales y fue dividida entre Riohacha, entre Santa Marta y Riohacha, que queda en la parte norte de Colombia. Por supuesto, tiene el porte pagado, eran 7 reales que corresponden a una carta de, 7 onzas, y se pagaron 3 reales. Y está en la parte de atrás, en el reverso, el recibo de la carta como estaba estipulado en las regulaciones. Es una carta también muy interesante porque, curiosamente, estas primeras marcas de Santa Marta eran en negro, no en color rojo. La siguiente carta que me parece muy interesante compartir es esta, que es una carta certificada de la ciudad de Santa Fe, también con el tipo número 1 de Santa Fe, pero ya tiene el porteo de Franca y con una serie de X alrededor para indicar su condición de certificación. La parte de atrás está el valor del porte más el valor de la certificación, que era en su momento 6 reales. Es una carta muy bonita y está bastante en muy buen estado. Está entre Santa Fe y Socorro, o sea que iba hacia el norte, hacia la parte de Venezuela. Y esta otra que me pareció también muy curiosa compartir, es de un pueblecito que se encuentra en la parte norte del departamento de Boyacá, que se llama Cocuy, y es la primera marca que uno puede encontrar con un cuadrado alrededor. Yo más bien he pensado que la confección de la marca estaba, estaba hundida, el nombre estaba hundido y este era como la base de la marca. No estoy muy seguro, pero bueno, se ve como si fuera un rectángulo alrededor de la marca, y es la más antigua que se conoce de esa forma y de esa población, por supuesto, que es bastante pequeñita, y es una marca de 1789. Por supuesto que cuando Pando pasó por Colombia, pues él estableció todas las tarifas y todas las consideraciones acerca de quiénes eran los administradores, las distancias entre unas poblaciones y otras, y todas las regulaciones correspondientes. Pero de todo este estudio tan grande, uno encuentra que hay cinco consideraciones o 5 interrogantes que todavía no tienen una explicación muy clara y muy precisa de qué realmente pasó. Y para esto yo quiero resaltar que ha habido 2 publicaciones que han sido, importantes para mí. La primera de ellas es una publicación de José Antonio Herráez, a quien tengo que nuevamente expresarle mis felicitaciones por su magnífico trabajo sobre las tarifas, el manual de tarifas postales que publicó hace unos años. Yo desafortunadamente no lo vine a conocer sino hasta el año 2018, después de que había terminado mi trabajo sobre la prefilatelia de la Nueva Granada. Si yo lo hubiera conocido, muy seguramente hubiera incluido alguna de sus informaciones o de sus datos que tiene allí, que en el Archivo General de Colombia no están, y si están en el Archivo de Indias. Hubiera sido un lindo complemento. Pero bueno, ese sigue siendo un libro muy importante de consulta, y yo quiero felicitar a José Antonio nuevamente por su trabajo.
El otro trabajo también interesante es el hecho por Eugenio de Quesada, que acaba de publicar un libro sobre los chasquis. Y la primera gran incógnita es la expresión chasqui en las cartas en el siglo XVIII. ¿Por qué solamente en la Nueva Granada existe esa costumbre, o existió esa costumbre de colocar generalmente en la parte inferior izquierda el término chasqui o chasque o con chasqui o algo con eso? Es decir, que la llevaba uno de estos mensajeros a la usanza del Perú. ¿Por qué aquí? Bueno, esa es una gran cosa interesante. El segundo punto es la marca debe. Ya sabemos que había marcas de origen y marcas de porteo. Y en la Nueva Granada existía la marca franca, por supuesto, cuando las cartas eran pagadas en origen, y la marca debe cuando se pagaban en destino. Esta expresión debe solamente se utilizó en la Nueva Granada, no se utilizó en el Virreinato del Perú, no se utilizó en la Nueva España, en Cuba. Digamos, debe se utilizó en algunas partes, pero ya en la época republicana, no en la época colonial. La tercera es el uso de la palabra indias con Y o indias con I latina para en algunas de esas marcas de origen a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Otro punto muy importante, que es el número 4 para mí, es la incorporación de tarifas triples. Y lo último es la legislación que dio vida a las marcas patrióticas o las marcas de fidelidad a Fernando VI. Entonces hablemos un poquito de cada uno de estos temas. La carta más antigua que se conoce está en manos privadas, es esta carta del 7 de septiembre de 1713, y se ve perfectamente en el margen izquierda con chasqui. Esta es una carta dirigida a Santa Fe, y es el ejemplo. No existen, cartas anteriores a estas. No hay de otros periodos anteriores, y esto continúa muy al final del siglo XVIII. Del XIX no conozco ninguna, pero del XVIII sí son todas estas con chasqui. Algo muy, muy curioso, pero seguimos sin encontrar realmente el por qué esto se daba aquí. El siguiente tema es de la marca debe. Esta es una marca de Popayán, en una carta dirigida a Quito, con un porte de 2 reales, incluyendo, dice allí, el envío de 90 doblones de A4. Está en rojo, a pesar de que se ve un poquito desteñida, y es tal vez la más antigua que tiene esta expresión del debe. Hay debe con B larga y B con B labidental, o la V, como dicen en España, y se escribía en esas dos formas. Es la marca más. ¿Por qué solamente esto se utilizaba en la Nueva Granada? Pues sí, para mí sigue siendo una incógnita. El tercer punto, que es muy curioso, y es el uso de las marcas indias o indias. Esta es una carta también que está en el Archivo General de la Nación, muy bonita, y tal vez de las primeras que se conoce con el tema de certificación, pero en sello. Lógica, ahí tiene las mismas indicaciones de certificación alrededor, y el valor del porteo en la parte de atrás y el valor de la certificación. Entonces esto tenía un peso de 1 onza, 3 reales, y 9 por la certificación. Estaba en la parte de atrás, pero la tarifa en ese momento debía haber sido de 6 reales, pero aparece como si fueran 9 por la certificación. Entonces, muy acertadamente, voy a leer una vez algo que me escribió José Antonio Raiz, que me parece muy sabio, y dice: a veces nos encontramos con cosas que no sabemos explicar y que nos dejan perplejos. Y también sabe que lo último que se me ocurre decir es que se trata de un error del correo. Algo que puede ocurrir, aunque normalmente el errado es quien no sabe interpretar lo que está viendo.
ante estas situaciones, creo que lo mejor es tener una actitud prudente, esperar e investigar más. Y esto, pues, me parece muy, muy sabio, muy correcto. Él, que es un gran especialista en tarifas, yo no lo he podido explicar y nadie me lo ha podido explicar porque he tratado de encontrarle algo de sentido, pero no he encontrado. En la próxima edición de Academos va a haber un artículo sobre este tema y se van a encontrar una serie de digamos, errores, no, inquietudes al respecto de cómo interpretar esto, pero sin explicación muy, muy clara. Es una marca muy, muy bonita. Y aquí, ¿qué tiene que uno entender? Y dice, bueno, ¿y por qué hay marcas en la Nueva Granada que tienen la expresión Indias? Uno podría pensar de que el Indias era porque eran poblaciones, digamos, gemelas, o sea, poblaciones que existían en la península y poblaciones a las que les dieron el mismo nombre en la Nueva Granada. Eso puede ser cierto hasta cierto punto, porque uno encuentra que hay Indias de todos los tipos. Bucaramanga no es una población que exista en España. Cartagena sí, Cúcuta creo que no, Málaga sí, Pamplona sí, San Gil no, Santa Marta sí, Socorro no, Tunja no y Zipaquirá mucho menos. Entonces, ¿cuál es el porqué de esto? No está muy claro. Y hay, como vemos aquí en este cuadro, hay Indias con I latina, hay Indias con Y, hay de todos los tipos. Y están más o menos los años en que se utilizaron esas marcas, pero sigue siendo muy, muy curioso porque esto tampoco existe en ninguna demarcación de América en cuanto al uso de marcas postales. Aquí hay otros ejemplos del tema de Indias. Aquí está Tunja, Indias Debe, que tiene una I latina. Y estas dos que son muy bonitas porque la confección de la marca es bastante curiosa. Y estas son de San José de Cúcuta. Y hay Franca y hay Debe. Son marcas de 1809-1816 y esta también es de 1810. Las hay, como le digo, en cuadrado, las hay con este tipo. Y hay muchísimas. La diversidad de marcas de la Nueva Granada yo creo que es tan rica como la de España. Lógicamente guardadas las debidas proporciones, habiendo muchísimas más, pero al final del periodo colonial más o menos se registraron unas 110 diferentes marcas de estafetas en la Nueva Granada, y al final del periodo republicano esa cantidad aumenta más o menos a 220. Luego es bastante prolífico el tema de historia postal en la Nueva Granada. Este es otro par más de cartas. Aquí está San Gil, Indias Franca de 1804, y este es el Socorro, ya en una figura hexagonal de 1816. Socorro con Y latina, con Y, perdón. Así que, y esta última tiene algo muy interesante y es que dice, viva nuestro rey, porque estamos hablando de 1816, que fue a partir del año en que Morillo, el general Morillo, principió la reconquista de los territorios españoles después del inicio de la independencia de 1810. Entonces, a algunas personas leales al rey, pues escribían estas soluciones en las cartas. Aquí entramos en la cuarta, digamos, incógnita o tema para resolver, que es el uso de las cartas triples en la Nueva Granada. Si aquí vemos en este cuadro, más o menos, cuáles eran las categorías de las cartas que se utilizaron en la Nueva Granada entre 1719 y 1760. Y eran en este periodo eran en dos categorías, sencillas y de onza. Y en algunas poblaciones, cuando la moneda más circulada era el oro, pues entonces se pagaba en tomines, sobre todo en poblaciones como
Santa Fe de Antioquia, donde funcionaba mucho el oro, y en la parte occidental de Colombia, en la parte de Chocó, digamos Novita, y allí esas poblaciones eran muy importantes por la extracción de oro. Entonces, iniciamos en que en estos periodos, cuando funcionaban las cartas aquí, que principiaron a funcionar con el virrey Villalonga en 1719, con el Pizarro en 1750 y después el Correo Mayor, siguieron funcionando en dos categorías. Llegó ya la instauración de los correos en forma formal por Pando, y ese tema pasó a tres categorías. Todas las tarifas de Pando en un principio fueron en tres categorías: sencillas, dobles y de onza. Este es un ejemplo de la carrera de Santa Fe a Tunja, y aquí están los valores en reales de estas cosas. En 1778 el mismo Pando trató de imponer un cambio en las tarifas y en todo su territorio en que estaba su jurisdicción. Y según José Antonio, y estoy de acuerdo con él, esto no funcionó para la Nueva Granada. O sea, las tarifas del Perú y de Ecuador quedaron en cuatro categorías: sencillas, dobles, triples y de onza, pero no en la Nueva Granada. No existe, o no hemos podido encontrar una legislación en que certifique la introducción o la implementación de las tarifas triples en la Nueva Granada. Pero también hay otro tema, y es un documento que se llama o que se conoce como el Manifiesto de Pando, que solamente existe un ejemplar que está en la Biblioteca Pública de Nueva York, y ese ejemplar es una recopilación de todas las tarifas y de todas las carreras y recorridos de la Nueva Granada en cuatro categorías. Desafortunadamente, ese documento le falta, lo que yo digo es la última hoja donde está la fecha en que fue publicado. No se sabe cuándo fue entregado, pero lo que sí se sabe es que es antes de 1776, porque esa fue la época en que el documento está dirigido al Marqués de Grimaldi, y ese fue el año, digamos, hasta que Grimaldi estuvo en funciones. Luego uno podría pensar que en cualquiera de esos años hasta 1776 funcionó. Pero bueno, esas tarifas no fueron establecidas, no podemos determinar realmente, porque no hay cartas anteriores, digamos, que podían certificar ese tema. Lo único que se ha podido encontrar es este documento, donde es abril, mayo y junio de 1786, que es una cuenta y razón de la correspondencia enviada de esta población en los meses de abril, mayo y junio. Y aquí nos encontramos en el día 16 una carta triple que viene de Pasto sin franquear, por la cual se pagó 2 reales. Esta es la primera indicación que nos puede dar luces de que funcionaron las cartas triples en la Nueva Granada. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, no hemos podido encontrar un documento que diga fehacientemente que esa tarifa triple fue introducida en la Nueva Granada. Esto está en el archivo de Bogotá, y hay de este momento hacia adelante hay muchas indicaciones del uso de cartas triples, a pesar de que la primera o la más antigua que se conoce esta es digamos, una recopilación de las cartas triples que hay a partir de 1786, y vemos que la más antigua es de 1789. Y hay un par de ejemplos de esas cartas donde claramente se especifica que es una carta triple. Aquí está 3/4, que nos indica que es una carta triple de 1798, y en esta se ve muchísimo más clara, que es la más antigua de 1789, donde el reverso está un 3/4, que nos indica que la tarifa entre Santa Fe y Bogotá, ¿ya?
de 5 reales correspondía a una carta triple. Y así vamos aumentando en el tiempo y vemos algunas de las diferentes ejemplos que yo he podido encontrar hasta ahora de cartas triples, inclusive hasta ya muy adelantada un poquito la época de la República, porque en la Nueva Granada o en Colombia, digamos, en la República de Colombia, solamente se vinieron a cambiar las tarifas coloniales en 1826. Hacia finales del siglo XVIII hubo un cambio de tarifas en las diferentes demarcaciones que tenía la colonia en América. El administrador de correos principal mandó unas sugerencias a España de unos nuevos tarifarios que deberían aplicarse, pero nunca esas tarifas fueron aprobadas. Luego las que vinieron desde Pando, desde los 70s, de 1770, 1776, 77, algunas de ellas siguieron siendo válidas hasta que finalizó el periodo colonial en la Nueva Granada. Es algo interesante y, bueno, ya hemos tratado de hacer algunos intentos. José Antonio, que ya tiene más acceso al archivo de Indias, ha tratado de buscar algo que justifique esta utilización de cartas triples, pero no hemos encontrado, desafortunadamente. Bueno, seguirá para más adelante y esperemos que algún día pueda resolverse esta incógnita. Y por último, estamos hablando de la legislación que le dio vida a las marcas patrióticas. Las marcas patrióticas ya hemos hablado en otras ocasiones, no solamente fueron de la Nueva Granada, existen en otras demarcaciones y hay unos ejemplos muy, muy interesantes en la Nueva España, en Ecuador y, por supuesto, en la Nueva Granada. Pero ninguno de ellos, Fernando Camino fue el primero que escribió sobre este tema en un artículo en la revista del Club Filatélico de Bogotá hace ya muchos años, y él hablaba de esas primeras marcas, pero nunca pudo, y ninguno de los que han escrito sobre este tema han podido encontrar, y yo he sido uno de ellos, que no he podido encontrar realmente una disposición que le dio vida a estas marcas patrióticas. Yo no creo que eso haya sido de inspiración, digamos, de cada uno de los funcionarios de Correo del momento, sino que tiene que haber venido de alguna disposición. El Correo era muy, muy serio en esas cosas y no le dejaba a sus administradores que actuaran en forma libre e independiente en este tema. Esta de mano izquierda es una marca muy interesante porque está, digamos, la marca está puesta una primera vez y la segunda vez en forma inversa. Entonces queda un poquito de confusión, pero allí se ve perfectamente el Viva Fernando VII en los dos sentidos. Y esta está en forma manuscrita. Entonces había de todo eso. El estudio de esto pues sigue siendo muy interesante y la incógnita allí continúa. Entonces, para no alargarlos mucho, pues con esto quiero dar... perdón, un segundo. Hay una pequeña tabla que es las marcas patrióticas que hasta ahora se han registrado en la Nueva Granada y podemos ver que hay un número considerable de ellas. Algunas muy pocas están en manos privadas, pero muchas de ellas están pues en los archivos y damos la fecha. Algunas tienen tarifas, otras no. Otras tienen las marcas de cada una de las poblaciones y la indicación de la marca de Fernando VII, si está manuscrita, si está en letras separadas, la indicación completa, si de Fernando VII, bueno, todo ese tipo de cosas. También de esto hubo un artículo en una de las ediciones anteriores de el Academus, así que sigue siendo un tema supremamente interesante. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia y espero no haberlos aburrido muchísimo.